En la clase anterior estuvimos hablando de la primera ley de la termodinámica. Estuvimos estudiando los tres procesos que llevamos profundizando hasta ahora. Dijimos que íbamos a ver uno más, pero por ahora aprendimos sobre el proceso isocórico, el proceso isobárico e isotérmico. E hicimos el cálculo para cada uno de ellos de cuánto era el cambio en energía interna. Bien, entonces en la clase de hoy vamos a completar el panorama. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos haciendo precisamente esta parte de ir describiendo el trabajo y el calor de cada uno? En el proceso isobárico nos quedó incompleto el calor. Bueno, sí sabemos en realidad cómo se determina. Sabemos que su ecuación es N por Cp por delta T, pero todavía no hemos hecho la deducción de la relación de Cp. Entonces eso particularmente es lo que vamos a hacer el día de hoy. Para hacer eso vamos a comparar dos procesos. Vamos a comparar el proceso a volumen constante, o sea, el proceso isocórico, y el proceso a presión constante. Entonces, en el caso de que el proceso sea a presión constante, entonces nosotros vamos a agregar una cantidad de calor al sistema, y entonces esa cantidad de calor va a hacer que el pistón del cilindro se desplace, porque recuerde que tiene que haber una compensación para que la presión se mantenga constante, tiene que haber una compensación. Esa compensación se logra solamente si nosotros movemos el pistón de manera que las partículas, al agregarles el calor, las partículas van a moverse más rápido. Y al moverse más rápido, entonces, pues evidentemente su presión tiene que aumentar. Entonces, para mantener la presión constante, lo que debo de hacer es aumentar el volumen. Al aumentar el volumen, entonces tengo más espacio para que las partículas se desplacen. Eso va a ralentizar el movimiento y por lo tanto, entonces, la presión se va a mantener constante. Entonces, pero a pesar de que la presión se mantenga constante, eso no quiere decir que la temperatura no cambie. Entonces, la temperatura va a ir desde una temperatura T hasta una temperatura T más diferencial de T. Y el calor que yo he añadido es un calor igual a NCP delta T. Entonces, eso en el caso del proceso a presión constante. Si el proceso es a volumen constante, entonces lo que va a suceder es que no va a cambiar el volumen, ¿verdad? Como su nombre lo dice. Así que el sistema del cilindro pistón va a tener un volumen fijo. O sea, tiene paredes rígidas. Entonces, el calor que nosotros vamos a agregar, el calor es Q igual a NCB delta T. Y la temperatura tampoco va a ser constante, entonces va a ser T, va a ir desde T hasta T más diferencial de T. Mismo cambio de temperatura, pero diferente expresión para el calor. Y obviamente el proceso también es diferente, ¿no? En el caso del el proceso a volumen constante, el trabajo es cero porque no hay un cambio en el volumen, pero en el caso del proceso a presión constante, sí hay un trabajo, ¿no? Entonces, vamos a escribir aquí un comentario. ¿Cómo
el delta T es igual también es igual el delta U. O sea, quiere decir que como el delta T es el mismo y el cambio en energía interna solo es función de la temperatura, entonces el cambio en energía interna de ambos es el mismo. Entonces yo sé que para el proceso, a ver si me da espacio de escribir por aquí, para el proceso a volumen constante, el trabajo pues fue cero, ¿no? Entonces, por lo tanto, si el trabajo fue cero para, para el proceso a volumen constante, entonces el cambio en energía interna es igual al trabajo, es igual al calor. Y en el proceso a presión constante, esto es igual, el trabajo es igual a presión por diferencial de volumen. Entonces el cambio en energía interna, en este caso, no es cero ni es igual al calor, sino es igual al calor menos el trabajo. Pero la clave aquí está para resolver que el cambio en energía interna es el mismo para ambos procesos. Entonces, como es el mismo, yo los puedo igualar, ¿no? Entonces, igualando, yo voy a tener que el calor menos el trabajo, voy a poner así, calor, calor menos el trabajo del proceso isobárico es igual al calor del proceso isocórico. Entonces quiere decir que aquí me va a quedar N por Cp delta T. Y aquí me va a quedar, bueno, como estoy trabajando con diferenciales de temperatura, así como lo planteé arriba, entonces, pues lo más adecuado es trabajar con diferenciales. Menos la presión por un diferencial de volumen, y aquí N por Cv por un diferencial de temperatura. Okay. Entonces, vean que casi tengo lo mismo en ambos lados. Tengo diferencial de temperatura, tengo N, excepto en el segundo término. Pero el segundo término se puede escribir de la misma manera también usando la ecuación del estado. La ecuación de estado me dice que la presión por el volumen es igual a nRT. Pero si yo mantengo constante la presión y modifico el volumen, que es lo que pasa en el proceso isobárico, entonces del lado izquierdo me queda la presión por diferencial de volumen. Y del lado derecho, N es una constante, R también, y el que cambia es, la temperatura, ¿no? Es como derivar a ambos lados. Como P en ese proceso se mantiene constante, entonces quiere decir que P por diferencial de volumen es lo mismo que NR diferencial de T. Así que la ecuación anterior se puede escribir como N por Cp diferencial de temperatura menos NR diferencial de temperatura igual a NCV diferencial de temperatura. Entonces yo puedo cancelar el número de moles y el diferencial de temperatura. Y la expresión que me queda, pues es que Cp menos R es igual a Cv. Y si despejo, entonces me queda que Cp es igual a Cv más R, que es la ecuación final. Entonces quiere decir que si yo ya conozco Cv, entonces puedo encontrar Cp, porque solo tengo que sumarle R. Recuerdan que nosotros hicimos una diferenciación de los Cv para monoatómico y diatómico.
Entonces, obviamente aquí también va a ser lo mismo. En el caso monoatómico, Cp va a ser igual a Cb. A ver si recordamos cuánto era Cb para un gas monoatómico. Cb para un gas monoatómico, ¿cuánto vale? 3 medios de R. 3 medios de R, gracias. 3 medios de R, y si le sumo R, entonces me da 5 medios de R. ¿Okay? Y para diatómico, 5 bueno, medios de R. antes de esto voy a hacer otra cosa. Existe una relación que es muy útil, que se llama gamma. Se describe como la letra griega gamma. Es la razón de los calores específicos. Se define como Cp entre Cv. Cp entre Cv, así se llama justamente. Razón de calores específicos o cociente de calores específicos, como quiera llamarle. De capacidades calóricas, perdón, capacidades calóricas. Entonces, simplemente es la división entre el Cp, que en este caso fue 5 medios de R, entre 3 medios de R. Eso me da 5 tercios. 5 tercios aproximadamente 1.67. Entonces, ojo con eso. Esa es un valor muy, muy importante que sobre todo va a ser útil cuando nosotros trabajemos con el proceso adiabático. En el proceso adiabático va a aparecer ese gamma. Ok, entonces ahora sí me paso al diatómico. Entonces en diatómico, Cp va a ser igual a 5 medios de R más R, por lo tanto Cp va a ser 7 medios de R. Y gamma es igual a 7 medios de R entre 5 medios de R. Eso me da 1.40. Entonces ya tengo el panorama completo de los procesos termodinámicos. Ya tengo el panorama completo. Entonces voy a hacer un resumen ahora. Antes de, pues, vamos a intentar resolver dos problemas, son cortos hoy, pero antes de eso voy a hacer un resumen para que no queden todas estas ideas así sueltas. Y quiero resumir todo lo que hemos deducido en las últimas clases. Entonces voy a hacer una especie de tablita de resumen de los procesos. Entonces, vamos a ver. El primero es el proceso isocórico. Isocórico. Entonces, del proceso isocórico, usted siempre tiene que identificar a los procesos por su diagrama PV. Voy a hacer aquí pequeño el diagrama PV. Desde el proceso isocórico tiene que saber que si usted tiene dos isotermas de temperatura, el proceso isocórico es aquel en el cual usted realiza un cambio en la presión manteniendo constante el volumen. Entonces digamos que vamos de un estado 1 a un estado 2. Entonces, la característica que tiene es cambio de isoterma o salto de isoterma, ya sea de una de mayor temperatura a una de menor temperatura. Aquí estoy haciendo un cambio de una de menor temperatura a una de mayor temperatura. Entonces, lo que sé del proceso es que el trabajo es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay cambio de volumen. Y por lo tanto, entonces, el cambio en energía interna es igual al calor. Y el calor es igual a N CB delta T. ¿Sí?
Y una razón más, si se acuerdan de los procesos de las variables de estado. Entonces yo aquí voy a hacer una diferenciación entre variables energéticas, que son las que tengo aquí en esta primera columna, y luego variables de estado, porque así se van a distinguir los problemas. Entonces usted sabe que en el proceso isocórico, el cociente presión entre temperatura se mantiene constante. Acuérdese de aquella formulita que le decía que la presión 1, volumen 1, entre temperatura 1, igual a presión 2, volumen 2, entre temperatura 2. Entonces nosotros lo que hacíamos era que cancelábamos una de ellas, por ejemplo en el caso isocórico se cancelan los volúmenes y solo le queda que el volumen 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión, la presión 1, es decir, entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 entre la temperatura 2. Entonces eso es justamente lo que estoy poniendo ahí. O sea, lo que quiere decir es que si en el problema a mí me piden calcular ya sea una presión o una temperatura, lo voy a hacer mediante esta ecuación. Puedo relacionar las presiones y las temperaturas mediante esa ecuación. Ahora, lo mismo para el proceso, el siguiente es el proceso isobárico. Proceso isobárico. Entonces, el diagrama PV del proceso isobárico es siempre aquel en el que hay un salto de una isoterma a otra. Solamente que el salto, en este caso, se da mediante una línea recta horizontal, manteniendo constante pues la presión, ¿no? Entonces paso de un estado 1 a un estado 2. Entonces puedo tener una compresión isobárica o puedo tener una expansión isobárica, cualquiera de las dos. Entonces, en este caso, en el proceso isobárico, bueno, ese es importante que lo mencione aquí, pero ya debe ser bien sabido, ¿verdad? Pero aquí el volumen es constante. Y aquí la presión es constante. Ok, entonces, ¿qué pasa con el trabajo? En primer lugar, el trabajo es presión por diferencial de volumen. Ahora, ¿qué pasa con calor? El calor es NCP delta T, que es lo que acabamos de deducir, ¿no? 5 medios de R para monoatómico y 7 medios de R para diátomo. Y el cambio en energía interna es igual al calor menos el trabajo. Entonces aquí ninguna de las tres variables es cero. ¿Y cuál es la relación que me permite encontrar a mí las variables de estado? Es que el cociente de volumen entre temperatura es constante, similar al anterior. Pero dependiendo de qué me pidan, si me piden variables energéticas, uso trabajo, calor, cambio de energía interna. Si me piden variables de estado como presión, volumen, temperatura, entonces uso la ecuación de la derecha. Eso es lo que quiero que diferencie. Entonces, isobárico, ahora voy con isotérmico. Isotérmico. Entonces, en este caso, el diagrama PV va a ser uno en el cual no hay saltos de isoterma, sino que se da exactamente sobre una isoterma. Entonces voy a tener aquí un estado 1, por aquí un estado 2, y este proceso se va a seguir la misma secuencia de la isoterma. No hay cambio de temperatura. Entonces, al no haber cambio de temperatura, T constante, entonces primero el trabajo es igual, ya lo habíamos calculado, nRT logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. Y al no haber cambio de temperatura,
entonces no hay cambio en la energía interna, porque la energía interna del gas ideal solo es función de la temperatura. Entonces, por lo tanto, el calor aquí es igual al trabajo, o sea, la relación anterior. Y en el caso de las variables de estado, el producto presión por volumen se mantiene constante. Entonces, esos son los tres procesos, digamos, más importantes con los que vamos a estar trabajando: proceso isocórico, isobárico, isotérmico. Nos falta uno, que es el proceso adiabático, pero ese pues lo vamos a estudiar en detalle mañana. Mañana vamos a hablar mucho sobre él porque es un proceso en el que hay que trabajar un poquito para hacer las deducciones, ¿no? Muy bien, entonces, para poder visualizar de una mejor manera estos tres procesos, vamos a observar una simulación. Con esta simulación ustedes van a trabajar este fin de semana que viene en las actividades interactivas, sobre todo en la actividad interactiva número 7. Entonces esta simulación. Esta simulación trata sobre algunos procesos termodinámicos especiales. Entonces, en este proceso o en esta simulación nosotros vamos a poder comparar al proceso isotérmico, al proceso isobárico y al isocórico, que son de los tres que estamos hablando. Entonces, fíjese que en la pantalla se muestra a la izquierda con ideal que se muestra o se representa en forma de puntos de diferentes colores para identificar, pues, que son, bueno, no que son diferentes partículas, sino que cada una tiene un movimiento individual, aleatorio. Y a la derecha se muestra el diagrama PV. Pues si se fijan, en este caso tengo dibujadas varias isotermas y el punto que aparece ahí marcado, pues es el estado inicial del gas. Yo puedo, o en la simulación, tengo la forma de poder medir en tiempo real la presión, el volumen, la temperatura, el cambio no, la energía interna, el calor, el cambio en energía interna y el trabajo. Que a medida que yo realice un proceso, entonces ahí la pantalla me va a ir mostrando cómo va variando eso. Entonces, en este simulador, yo puedo agregar o remover una cantidad de calor de manera que se realice uno de los tres procesos: el proceso isocórico, isobárico o isotérmico. Entonces, si se fijan, en la parte inferior aparece agregar 400 joules de calor manteniendo constante el volumen, la presión o la temperatura. Y lo mismo, remover 400 joules de calor manteniendo constante volumen, presión, temperatura. Entonces vamos a probar con uno de ellos. Bueno, no puedo poner toda la pantalla, pero bien, ahí creo que se ve bien. Entonces lo primero es hacer a volumen constante. Entonces, si le doy a volumen constante, vean lo que sucede. Fíjese cómo el proceso es como nosotros lo vimos anteriormente, ¿verdad? Es una línea recta vertical. En este caso estoy aumentando la presión. Y si se fijan, la presión aumentó del valor inicial, el volumen se mantuvo constante, la temperatura aumentó, porque si se fija, estoy pasando de una isoterma a otra, ¿verdad? Obviamente aquí no se muestran todas las isotermas, ¿verdad? Hay infinitas isotermas que se pueden dibujar, y ahí la temperatura quedó entre dos de las isotermas que se muestran. Pero yo podría dibujar, ya que la temperatura final es de 667, yo podría dibujar una isoterma para 667 y quedaría ahí, ¿verdad? Las que aparecen en el gráfico de fondo, me imagino que irán de cada 100 o 200 Kelvin, no sé qué valores tendrán, ¿verdad? Pero lo importante a ver aquí es que hay un cambio de temperatura, porque me estoy saliendo de la isoterma inicial. Y si me salgo del isoterma inicial, entonces quiere decir que la energía interna va a cambiar, porque la temperatura cambia. Entonces, si se fijan, el cambio en energía interna es de 400 joules, eso quiere decir que cambió.
y el calor es igual al cambio en energía interna, como lo dije en la tabla anterior. En la tabla anterior les dije que para el proceso isocórico, el trabajo es igual a cero y el cambio en energía interna es igual al calor. Ahí lo pueden ver en la última línea. Ahora lo reseteo y voy a agregar calor para un proceso isobárico. Entonces ahora se muestra en color rojo el área bajo la curva, cosa que no pasaba en el proceso isocórico. Entonces ahora sí hay trabajo. Se nota ahí en la gráfica y pues se ve el valor de 160 joules anotado ahí. Y lo que me gusta de este simulador es que utiliza la misma convención de signo que nuestro libro de texto. Y eso es muy bueno, ¿verdad? Porque puedo ver que el trabajo es positivo y esto quiere decir que el trabajo es hecho por el gas, ¿no? Y ahí se notó en la visualización del contenedor cómo el volumen aumentó. Entonces, al aumentar el volumen, lo que hice fue agregarle calor al gas, como consecuencia la energía interna cambió y manteniendo constante la presión, y por lo tanto entonces para mantener constante la presión, lo que tiene que hacer el gas es aumentar el volumen del contenedor, ¿verdad? Desplazando las paredes. Bien, ahora hago lo mismo para un proceso de tipo isotérmico. Entonces ahora lo que van a ver es que el proceso se hace sobre una de las isotermas, que es la isoterma de 400 Kelvin, ¿no? En este caso, veo que el cambio en energía interna es cero porque la temperatura se mantuvo constante. Esta es una expansión isotérmica y como ya habíamos visto antes, el calor es igual al trabajo en el proceso isotérmico. Ahí se nota 400 joules de calor, 400 joules de trabajo. Y ahora, en el caso de que remueva esa cantidad de calor, entonces, pues obviamente va a ser similar, solamente que en la dirección contraria. Entonces notarán ahora que el calor es negativo porque estoy removiendo. Entonces estoy usando la misma convención de nuestro libro de texto. Lo mismo pasa en el proceso isobárico. Y también se nota ahí en el trabajo, ¿verdad?, que el signo es negativo, igual que la convención de signo que nosotros estamos utilizando. En este caso se nota que la temperatura bajó, me moví de una isoterma de mayor temperatura a una de menor temperatura. Recuerde que entre más cerca están las isotermas del origen, más baja es su temperatura. Entre más lejanas están, más alta es. Entonces, en este caso, para esa compresión isobárica que estoy haciendo, me muevo a una temperatura más baja y por lo tanto, entonces la energía interna es negativa. El cambio en energía interna es negativo. Muy bien, entonces ahora viendo esto, pues bueno, no sé si tienen alguna pregunta antes de resolver dos ejercicios que tengo planteados para hoy. No sé si hay alguna duda. Va a compartir el simulador después de la clase, Lick. Sí, claro, claro, claro. Gracias. ¿Alguien más? ¿Todo clarísimo? Muy bien, entonces vamos a resolver un primer problema. Este problema es el problema 1922 del libro de texto. Me dice, cuando una cantidad de gas ideal monoatómico se expande a una presión constante, el volumen del gas aumenta de 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos a 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Cuánto cambia la energía interna del gas? Ok, entonces, como uno de sus compañeros me preguntó alguna vez si era necesario hacer el diagrama PV para todos los problemas, entonces probablemente no, si usted logra ver las cosas de una forma muy rápida. Pero en el proceso de entrenamiento, aunque yo lo recomiendo siempre, es mejor hacer un diagrama PV. Entonces, este es un proceso
a presión constante. Entonces, un proceso a presión constante involucra cambio de temperatura. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que el volumen cambia de 2 a 8. ¿no? Voy a decir que aquí es 2 y aquí es 8. Entonces, voy a ponerlo así y aquí 8. Entonces, aquí le pongo que es por 10 a la menos 3 en la escala. Y es una expansión, ¿no? Entonces, al ser una expansión, yo estoy reconociendo directamente en el gráfico que hay un cambio de temperatura. Bueno, hay un cambio de temperatura. A ver, no me están dando las temperaturas, solo me están diciendo que el gas es monoatómico. Entonces voy a ir anotando esos datos. Entonces, lo primero que es el gas es monoatómico. Al ser monoatómico, entonces yo tengo que reconocer que Cp, porque estoy en un proceso isobárico, Cp es igual a 5 medios de R. Eso es lo que necesito saber del gas monoatómico. Eso lo deduje al inicio de la clase. Luego me dan la presión, que es una constante. 4 por 10 a la 4 pascales. Me dan el volumen 1, que es 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, o lo que es lo mismo, 2 litros. Volumen 2, 8 litros, o sea, 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y me preguntan cuánto cambia la energía interna del gas. Entonces yo me puedo ir directamente al resumen que acabo de dar y del proceso isobárico. Yo sé que el cambio en energía interna es el calor menos el trabajo. Eso es lo que me dice. Calor menos trabajo. Cambio en energía interna es calor menos trabajo. Ese es, digamos que el método 1, pero hay un método 2. Es el 1 y hay un método 2. El cambio en energía interna. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Por favor, que lo cierre. ¿Quién es? Creo que ya. El cambio en energía interna, como antes lo vi por acá cuando hice la deducción. Aquí está. Es esta relación de acá. Recuerde que lo que tenía aquí era el calor del proceso isocórico, pero el calor del proceso isocórico es igual a el cambio en energía interna. Entonces, para todos los gases, ojo con esto, para todos los procesos, ya sea isocórico, ya sea isotérmico, ya sea isobárico, ya sea adiabático, para cualquiera de los 4 que estamos viendo, el cambio en energía interna se calcula como N por Cp por delta T. El mismo. N por Cb delta T. ¿Okay? Este es el segundo método. Entonces usted se puede ir ya sea por el primero o por el segundo. ¿Por qué se hace de esta manera? Bueno, porque recuerde que el cambio en energía interna de un gas ideal solo depende de su temperatura. Entonces, para un proceso dado, quien va a determinar realmente cuánto cambia la energía interna es el diferencial de temperatura. Entonces, usted se puede ir por el primer método o por el segundo. El primer método es más largo porque implica que yo calcule primero el calor, después calcule el trabajo, los reste y entonces llegue a la ecuación, llegue al cambio de energía interna. El segundo método es más corto, sin embargo, yo no conozco ni
el número de moles ni el cambio de temperatura. Entonces, aquí tendría también ese mismo problema. Aquí tendría ese mismo problema, porque si recuerda, para el proceso isobárico, el calor implica el número de moles y el cambio de temperatura. Entonces, voy a hacer una jugada que es muy útil siempre, ya la había hecho antes, pero es utilizar la ecuación de estado. La ecuación de estado me dice que PV es igual a nRT, pero en este caso, como estoy con un proceso isobárico, entonces esto implica que la presión se mantenga constante. Si la presión se mantiene constante, entonces la ecuación de estado me queda esto. Lo hice anteriormente. Como derivar a ambos lados, ¿verdad? Derivar a la izquierda y derivar a la derecha. Si derivo a la izquierda, tengo la derivada de un producto, la derivada del producto P por B, pero como la presión es constante, entonces solo me va a quedar la derivada del volumen. Y al lado derecho también tengo la derivada del producto nRT, pero N y R es constante, entonces solo me va a quedar la derivada de T. Similar, ¿no? Entonces, quiere decir que en la ecuación del cambio en energía interna, como es N por CB delta T, y CB es 5 medios de R para el gas monoatómico, entonces tengo el producto NR delta T. O sea que esto es lo mismo que decir 5 medios de la presión por el diferencial de volumen. Y ahí está la clave para resolver el problema. Entonces, esa misma jugada o ese mismo cambio de variable lo tuve que haber hecho si me iba por el método 1, ¿no? Entonces es mucho más corto este método que aquel, ¿verdad? Y usted lo puede hacer en su cuaderno y se va a dar cuenta efectivamente, esa es la mejor prueba, si le queda la duda de por qué se cumple esta ecuación, que algunos se preguntarán, ay, ¿por qué voy a utilizar esta ecuación si ahí dice CB? Y CB es para el proceso isovolumétrico, no para el proceso isobárico. Entonces, ahí puede haber la duda. Entonces, a quienes tengan esa duda, les invito a que hagan el método 1 y se van a dar cuenta que van a encontrar exactamente el mismo valor. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora el cambio en energía interna va a ser 5 medios de la presión. La presión es 4. A ver, 5 medios. No, 5 medios no, es 3 medios, ¿verdad? 3 medios, sí, aquí tengo un error. 3 medios. Porque estamos con CB, no con CP. Sí, estoy bien. 3 medios, no 5 medios. 3 medios de 4 por 10 a la 4 pascales por el cambio en el volumen. El volumen final es 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos menos 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y eso me va a dar el cambio en energía interna. ¿Cuánto es eso? 360 me da. Muy bien, gracias. 360 joules. Positivo. ¿Y qué implica o qué me dice en el fondo que el cambio en energía interna es positivo? Lo que me dice es que hubo un aumento de la temperatura. Porque recuerde, la energía interna solo es función de la temperatura. ¿Y dónde tengo yo probado eso? En el gráfico PV. Hago un cambio de una isoterma de menor temperatura a una de mayor temperatura. Ahora, pudo haber calculado cuánto eran esas temperaturas. O bueno, cuánto era la razón de las temperaturas, más o menos, ¿verdad? Si uno se pone a explorar, aquí lo que pasa es, ¿se acuerdan que en el proceso isobárico se cumple esta relación? ¿No? Volumen entre temperatura igual constante. Entonces, probablemente pueda encontrar nada más
la razón de las temperaturas de aquí, ¿verdad? Pero lo que pasa es que no puede calcular exactamente una temperatura porque no conoce el número de moles. O sea, el problema también radica en no conocer el número de moles de las temperaturas. Entonces, el camino que hay que seguir es este. Bueno, puede seguir el camino 1 que les planteé también, solo que es un poco más largo, ¿verdad? Pero por ahí va. ¿Preguntas? Por ahora no. Ok, estamos bien. Ahora vamos a hacer otro problema. En este caso, hice un problema de ejemplo de un proceso isobárico. Ahora voy a hacer un proceso isotérmico. Proceso isotérmico. Entonces tengo aquí el enunciado. Me dice, la gráfica 1938 muestra la gráfica PV para una expansión isotérmica de 1.5 moles de un gas ideal a una temperatura de 15 grados Celsius. Inciso A, ¿cuál es el cambio en la energía interna del gas? Explique su respuesta. Inciso B, calcule el trabajo efectuado por el gas o sobre este y el calor absorbido o liberado por el gas durante la expansión. Entonces, como este es un proceso de tipo isotérmico, entonces esto que tengo aquí es realmente una isoterma. Entonces es una isoterma, o es la isoterma que corresponde a 15 grados. Entonces, si se fija, todo el proceso se realiza por sobre la isoterma de 15 grados. Esto implica un trabajo, ¿no? Es toda esta área que está aquí. La energía interna no cambia, ya lo sabemos del proceso térmico, y el calor es igual al trabajo. Entonces, me está preguntando cuándo es el cambio en la energía interna del gas. Entonces, como yo estoy reconociendo que la temperatura no cambia y que se hace sobre una isoterma, entonces el cambio en energía interna es igual a cero. Y la justificación es que la temperatura es constante. Y la temperatura es la única que a mí me puede decir si cambia o no cambia la energía interna de un gas. Entonces, la primera, fácil. La energía interna de un gas ideal solo es función de la temperatura. Ya lo habíamos mencionado también en el resumen que teníamos aquí. Cambio en energía interna, cero. Bueno, entonces ahora en el inciso B me dice calcule el trabajo efectuado por el gas o sobre este. Entonces el trabajo, ya sabemos del resumen, el trabajo es igual a nRT logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 2. Entonces ya me dan el número de moles, son 1.5 moles, ya me dan la temperatura, 15 grados Celsius, y ya me dan el cambio de volumen que hay. Lo único que tengo que tener cuidado es jamás colocar la temperatura en grados Celsius. Jamás. Recuerde que no se utiliza la escala Celsius y la razón es simple. La escala Celsius puede tener valores positivos o negativos de temperatura. Entonces eso afectaría directamente al trabajo. Imagínese que usted tiene una temperatura constante de 15 grados o imagínese que tiene una temperatura de menos 15 grados.
Entonces, podría yo hacer exactamente el mismo proceso, un proceso isotérmico de expansión, y para uno sería positivo y para el otro sería negativo. Entonces no tendría sentido. Por eso surgió la necesidad de tener una escala de temperatura absoluta. Cuando nos referimos a absoluto, es que siempre va a ser positivo. Entonces, el trabajo sería N, el número de moles, son 1.5 mol por R, que es 8.314 joules mol Kelvin. 15 más 273 me da 288 Kelvin. Y el logaritmo natural del volumen 2, que es 0.02 metros cúbicos entre 0.01 metros cúbicos. Y eso me da el trabajo. ¿Cuánto da eso? 2489.54. 2489.5, ¿no? Sí. Joules. Positivo, como debe de ser, porque es una expansión isotérmica. Y además, en este inciso me preguntan, y bueno, seguramente tengo que comentar, ¿no? Porque dice, calcule el trabajo efectuado por el gas o sobre el gas. Entonces, como es un trabajo positivo, o sea, es mayor que 0, entonces esto es hecho por el gas, según la convención de signo del trabajo. Y el calor, ya sabemos que para el proceso isotérmico es igual al trabajo como consecuencia de la primera ley de la termodinámica y que el cambio en energía interna es 0. Entonces sería lo mismo, 2489.5 joules. Entonces quiere decir que el calor que entra al sistema es aprovechado para que el gas se expanda directamente, ¿no? Entonces, los 2489.5 joules que entran en forma de calor, porque es calor ganado, es positivo, se consumen en trabajo que hace el gas. ¿Qué hace el gas como trabajo? Bueno, lo que hace es aumentar la energía cinética promedio de sus partículas, y al moverse más rápido, entonces su presión aumenta. Si la presión aumenta, entonces ejercen más fuerza contra las paredes. Y como obviamente para mantener constante la temperatura, lo que tiene que hacer es que las paredes no sean rígidas. Entonces, ese cambio en la presión hace que el volumen del contenedor aumente. Entonces, esta respuesta es mayor que 0, el signo del calor, entonces quiere decir que es un calor absorbido. Ok, bueno, y de eso se trata el problema. Entonces, estos son problemas sencillos, son problemas de objetivos mínimos. Entonces, la clave para resolver estos problemas está en este resumen. Yo voy a mandar una tablita, un PDF que realicé hace muchos años. Se lo voy a mandar al grupo, donde está el resumen de todo esto, pero no se lo voy a mandar todavía hoy porque quiero que completemos el panorama mañana, donde hablemos del proceso adiabático. Proceso adiabático, también vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a mostrar cuál es el diagrama PV. Vamos a ver qué pasa o qué restricción tiene. En esto, si ustedes se fijan, cada uno tiene una restricción. Volumen constante, presión constante, temperatura constante. En el proceso adiabático lo que sucede es un proceso aislado, entonces no hay intercambio de calor. Como no hay intercambio de calor, entonces el Q es igual a 0. Entonces, si Q es igual a 0, lo que pasa es que el cambio en energía interna es el negativo
del trabajo. Entonces, básicamente, de lo que se trata, o de lo que va a tratar la clase de mañana, es de deducir la ecuación del trabajo, del proceso adiabático, y las relaciones de estado, que son esas que aparecen aquí a la derecha, ¿verdad? P entre B igual constante, P entre T igual constante, y P por B igual constante. Ahora, eso se complica en el proceso adiabático, porque en el proceso adiabático ninguna de las tres variables de estado se mantiene constante. Entonces, no podría escribir así una pareja de variables, ya sea en producto o en cociente, que se mantienen constantes, sino que me voy a poder encontrar relaciones propias para ese proceso. Entonces, es un proceso muy especial y por eso es que existe hasta una sección completa en el libro para poder hacer eso. Y le vamos a dedicar mañana todo el día, ¿no? Pero de eso se trata. O sea, si usted sabe diferenciar estas ecuaciones, por eso lo hice separado aquí. Estas son las variables energéticas, calor, cambio en energía interna, trabajo, y variables de estado. Entonces, a usted en un problema en particular, le pueden pedir variables de estado o variables energéticas. En los dos problemas que resolvimos, solo nos pedían variables energéticas. Cuando nos piden variables de estado y variables energéticas combinados, entonces ya el problema se vuelve un poco más difícil. Entonces, así vamos a ir aumentando un poco gradualmente la dificultad de los problemas, pero pues espero que haya quedado claro el objetivo de la clase de hoy y ya tengamos claros pues a estos tres procesos que estamos estudiando. No sé si hay alguna duda antes de finalizar la clase. Bien, parece que no. Entonces, bueno, solo decirles que el día de hoy, ahorita justamente al terminar la clase, me voy a poner a eso, ya voy a subir las actividades de la lección número 4, que es la lección que corresponde al capítulo 19 y al capítulo 20, que son los dos capítulos antes del examen. El capítulo 19 lo vamos a estudiar completamente. De hecho, ya casi estamos por terminarlo. Solo nos falta una sección. Pero el capítulo 20 no, solo son algunas de las secciones. Así que yo en el momento que vayamos viendo ahí el capítulo 20, entonces yo voy a ir diciéndoles qué partes sí se van a evaluar y qué partes no. Entonces ya el día de hoy ya les subo la cuarta tarea para que ustedes ya pues vayan arrancando y practicando con estas cosas, sobre todo con los procesos termodinámicos. Y bueno, como siempre, ¿verdad? Cualquier pregunta, ustedes me dicen. Ok, entonces nos quedamos hasta aquí y nos encontramos el día de mañana. Cuídense mucho. Dele, Lick, checa. Gracias, Lick. Igual, buen día. Gracias, Lick. Gracias, Lick.